En 1992, una explosión masiva desapareció al principal fiscal de la mafia en Italia. Fue un acto de venganza ordenado por uno de los jefes más despiadados en la historia de la mafia italiana. Algunos lo llamaban el Corto por su baja estatura, mientras que sus enemigos lo llamaban la Bestia. Se elevó a través de las filas de la mafia siciliana, dejando a su paso un rastro de terror y zozobra. Su actitud fría y calculadora le valió la reputación de uno de los jefes mafiosos más despiadados y temidos de la historia. Responsable de orquestar numerosas desapariciones, se convirtió en sinónimo de las profundidades de la depravación humana en el inframundo criminal. Salvatore Riina, la Bestia. Salvatore Riina nació el 16 de noviembre de 1930 y creció en Corleone, un pequeño pueblo agrícola a menos de una hora en coche de Palermo. Siendo el segundo de 6 hijos, dejó la escuela a los 7 años para ayudar a trabajar en casi 3 hectáreas de tierra que la familia poseía desde hace 3 generaciones. Un trágico incidente marcó su juventud cuando a los 13 años él y su familia se encontraron con una bomba sin explotar mientras caminaban a casa. Su padre intentó desactivarla, pero la explosión resultante mató a su padre y a uno de sus hermanos, dejando a Salvatore ileso. Riina comprendió la violencia desde joven. Se informa que su destino quedó sellado a finales de la década de 1940, cuando en una noche con amigos tuvo una disputa con otro chico. La disputa se resolvió disparándole en la pierna y dejándolo sangrarse hasta la muerte. Este incidente le valió a Riina una condena de 12 años de prisión, aunque finalmente cumplió solo 6 debido a su buen comportamiento, y fue liberado en 1955. Al ser liberado, descubrió que había ganado aceptación en un nuevo futuro con la mafia en la emergente Italia de posguerra. Su timing fue perfecto, ya que la Segunda Guerra Mundial había terminado hace menos de una década y los aliados estuvieron particularmente preocupados por poner en el poder a personas que pudieran restaurar el orden y que no estuvieran asociadas ni con el fascismo ni con el comunismo. De hecho, instalaron a muchas figuras de la mafia en posiciones de poder en pueblos de Sicilia. No está claro si lo hicieron intencionalmente o si la mafia fue especialmente astuta al explotar un nuevo vacío en el país para volver al poder. Riina pronto se hizo conocido como el Corto debido a su baja estatura y se asoció con Bernardo Provenzano, otro hijo campesino que había abandonado la escuela para trabajar en los campos. Juntos fueron reclutados por Luciano Leggio, formando lo que se conocería como la Santa Trinidad de Corleone, con Leggio como figura dominante. Esta asociación marcaría el inicio de una vida dedicada al crimen y la violencia en las filas de la mafia siciliana. Leggio pronto comenzó a construir su propia facción de mafiosos leales, incluyendo a Riina y Provenzano, y en 1956 la facción de Leggio entró en guerra con Michele Navarra y sus seguidores. Navarra era el líder indiscutible de la familia de la mafia local de Corleone. Luego de algunos enfrentamientos entre ambos bandos, donde ya previamente Navarra había intentado matar a Leggio, finalmente, el 2 de agosto de 1958, a las 15:30, Navarra fue asesinado cuando regresaba a Corleone a bordo de un automóvil, acompañado por su joven colega, el médico Giovanni Russo, quien murió con él en el ataque. 124 proyectiles fueron encontrados en el suelo y 94 balas en el cuerpo del padrino corleonese. La violencia continuó y después de la muerte de Navarra, los leales a él buscaron la paz, llevando a un encuentro entre Riina y Provenzano y 3 seguidores del recién asesinado Navarra. Sin embargo, en lugar de obtener respuestas, Riina, junto con Bernardo Provenzano y otro mafioso, abrieron fuego dejando víctimas mortales en su estela. Las tensiones en Corleone aumentaron y la posibilidad de la paz se desvaneció. Las ejecuciones planificadas por la facción de Leggio se llevaron a cabo a plena luz del día, marcando un cambio en la estrategia y mostrando su desprecio por la paz. La situación se volvió más tensa y el camino hacia la violencia y el crimen en la vida de Salvatore Riina se estaba consolidando. Bajo la orden de Leggio de destruir a sus enemigos, Salvatore Riina se destacó como el asesino más confiable de la facción. No dudaba en eliminar a rivales en la calle o en tiendas donde buscaran refugio. La ira de Leggio también se dirigía a locales que no tenían nada que ver con la mafia.
Junto a Salvatore Riina y Bernardo Provenzano, Leggio comenzó a incrementar el poder de los Corleonesi. Debido a sus orígenes en un pueblo relativamente pequeño, los Corleonesi no constituían un elemento importante en la mafia siciliana durante la década de 1950, en comparación con otras familias situadas en la capital, Palermo. Subestimándolos, los jefes palermitanos solían referirse a los Corleonesi de manera despectiva como los campesinos. A comienzos de la década de 1960, Leggio, Riina y Provenzano, quienes habían pasado los últimos años cazando y asesinando a docenas de los seguidores de Navarra, se vieron forzados a ocultarse debido a la feroz guerra desatada por el jefe criminal Michele Cavataio contra los restantes clanes mafiosos de la región. La misma alcanzó su pico más alto con la masacre de Chiaculi, en la que un coche bomba colocado por la gente de Cavataio para a Salvatore Greco, jefe de una poderosa familia local, se cobró la vida de 7 guardias del orden. Riina y Leggio fueron arrestados y juzgados en 1969 por los asesinatos efectuados a principios de esa década, pero resultaron absueltos gracias a las amenazas a los jurados y testigos. Volvieron a esconderse a mediados de ese año cuando fueron inculpados por el asesinato de Michele Cavataio. Asesinato que se conoció como la Matanza de Viale Lazio, donde el jefe mafioso y 3 hombres fueron asesinados por un escuadrón mafioso liderado por la llamada Santa Trinidad de Corleone. Resulta que a finales de 1969, los jefes de la mafia en Palermo llegaron a la conclusión de que fue Michele Cavataio el responsable de la primera guerra de la mafia con la bomba en Chiaculi. Consideraron que Cavataio era un elemento descontrolado y debía ser eliminado. En un esfuerzo conjunto, Leggio y Riina enviaron a Provenzano y otros matones como parte del equipo de asesinato para eliminar a Cavataio. El 10 de diciembre de 1969, Provenzano y otros 5 mafiosos se dirigieron en 2 automóviles a las oficinas de una empresa de construcción en el norte de Palermo, que Cavataio utilizaba como su sede. 5 de los 6 sicarios llevaban uniformes de policía y desataron una lluvia de fuego, asesinando a Cavataio y 2 de sus asociados. En el evento sicarial, Cavataio logró disparar y matar a uno de los sicarios, y Provenzano resultó herido en la mano durante el tiroteo. Esta fue la tercera confrontación armada en la que Provenzano escapó por poco, lo que le valió el apodo de El Tractor. Los Corleonesi aprovecharon su nueva notoriedad para congraciarse con los jefes de Palermo, encontrando un aliado en el capo Gaetano Badalamenti. Provenzano y Riina actuaron como obedientes ayudantes de Badalamenti, llevando a cabo asesinatos según sus órdenes. En 1970, la Comisión de la Mafia Siciliana fue reactivada y constaba de 10 miembros, siendo inicialmente gobernada por un triunvirato compuesto por Gaetano Badalamenti, Stefano Bontate y el jefe corleonés Luciano Leggio. Aunque Leggio, preocupado por las decisiones tomadas sin consultarlo, ya que generalmente estaba prófugo o envuelto en líos judiciales, nombró a Salvatore Riina como su representante en la comisión. A pesar de su aparente igualdad con los poderosos jefes de Palermo, los Corleonesi aún debía consolidar su participación en el lucrativo negocio del tráfico de drogas que enriquecía a la mafia. Pero una nueva conflictiva relación con los Corleonesi surgió por la negativa de Stefano Bontate y otros jefes palermitanos a compartir las ganancias del narcotráfico. Los Corleonesi, inexpertos en el tráfico de drogas y con poco efectivo, tuvieron que buscar la ayuda de otros mafiosos para iniciar sus operaciones comerciales. Los de Corleone se involucraron rápidamente en otros negocios, pero quedó claro que no tenían intenciones de seguir las reglas de la mafia y al no poder participar en el tráfico de drogas, optaron por el secuestro como una forma más rápida de obtener dinero. Sin embargo, esta nueva táctica exasperó a los otros jefes del triunvirato, ya que se dirigía directamente contra la clase que proporcionaba gran parte de las ganancias provenientes del chantaje y los sobornos en contratos. Pero parece que a la familia Corleonesi poco le importaba. Al igual que con los secuestros, no notificó a nadie cuando llevaron a cabo su primer ataque contra el Estado italiano. En mayo de 1971, Luciano Leggio participó en la emboscada y asesinato del juez Pietro Scaglione y su escolta. Siendo Salvatore Riina la cara más visible de los Corleonesi en Palermo, gradualmente construyó una sólida base en la ciudad,
forjando nuevas relaciones con mafiosos en toda la isla. Este crecimiento de influencia no pasó desapercibido para Stefano Bontate, quien menospreció abiertamente a Rina llamándolo el campesino de Corleone. Esto solo enfureció más a Rina, y Badalamenti, quien había sido el primero en dar la bienvenida a los Corleonesi, eligió respaldar a Bontate y tendieron una trampa en contra de Salvatore. Badalamenti organizó una reunión con Rina en la oficina de un contador en Palermo y luego alertó a la policía. Sin embargo, Salvatore, oliendo problemas, se mantuvo alejado. A partir de entonces, los Corleonesi se volvieron extremadamente cautelosos. Rina asistía a una reunión de la tríada un día y a la siguiente Provenzano, incluso posponiendo las reuniones en el último momento. Posterior a esto, unos años más tarde, en 1974, Luciano Leggio fue arrestado y encarcelado por el asesinato de Michele Navarra 16 años antes, y aunque Leggio siguió teniendo influencia entre rejas, Salvatore Rina se convirtió en la nueva cabeza real de los Corleonesi. Sin embargo, la nueva comisión seguía argumentando que los secuestros estaban volviendo impopular a la mafia y que la presión de las investigaciones policiales dañaba al clan en cuyo territorio se realizaban los secuestros. Rina secuestró a Luigi Corleo, uno de los hombres más ricos de Sicilia y suegro de Nino Salvo, un recaudador de impuestos del Estado y amigo de Badalamenti y Bontate. Corleo moriría cuando su familia se negó a pagar el rescate, y aunque Badalamenti y Bontate sospechaban que los de Corleone estaban involucrados, no podían probarlo. Durante la década de 1970, Sicilia se convirtió en un punto importante del comercio internacional de heroína, especialmente en lo referido al refinamiento y exportación del narcótico. Los beneficios obtenidos de la heroína eran enormes, sobrepasando a los de las actividades tradicionales como la extorsión y la usura. Salvatore Rina quería hacerse con el control del mercado y lo hizo planeando una guerra contra las familias mafiosas rivales. A finales de la década de 1970, Rina orquestó los asesinatos de diversas autoridades públicas, tales como jueces, fiscales y miembros de los carabineros. Estos asesinatos sirvieron, además de para intimidar al Estado, para incriminar a los rivales de los Corleonesi. Los padrinos de varias familias mafiosas eran vistos con frecuencia en sus comunidades hombro con hombro junto a políticos y alcaldes, protegiéndose a sí mismos con sobornos en lugar de con violencia. En contraste, Rina, Provenzano y otros Corleonesi eran fugitivos ocultos y rara vez vistos por otros mafiosos. Por lo tanto, cuando asesinaban a un policía o un juez, los miembros más visibles de la mafia eran el objeto de las investigaciones policiales, especialmente porque dichos asesinatos se llevaban a cabo deliberadamente en territorio de los rivales de los Corleonesi. La participación de Rina en el contrabando de heroína no fue directa, ya que siendo de Corleone no tenía conexiones naturales con el tráfico de drogas original, no tenía capitanes de barcos con acceso, no tenía laboratorios y no tenía una red de personas en los Estados Unidos para enviar. Así que lo que hizo fue tomar el control de las familias que tenían esas conexiones y sustituir a su gente o forzar a las personas que tenían esas conexiones a unirse a su bando, matando a los jefes existentes y colocando a sus lugartenientes en su lugar. Así obtuvo el control de un negocio que no era naturalmente de su territorio. Rina no mostraba interés en asuntos internacionales aparte del tráfico de drogas. Al mismo tiempo, poseía una memoria extraordinaria, recordando nombres y lugares de todo lo que sucedía, y una tremenda habilidad para poner en marcha un plan que permitía a sus hombres infiltrarse en familias y tomar el control. Se dice que nunca olvidaba ningún agravio o favor, recompensando a quienes lo favorecían y eliminando a aquellos que lo habían ofendido. De complexión robusta, su apariencia era tosca, a diferencia de los miembros de la comisión que podían circular en la sociedad legítima presentándose como hombres de negocios. Rina nunca intentó hacer eso. Era conocido entre sus colegas mafiosos como una persona extremadamente cruel, con un instinto y habilidad fundamentales para eliminar a cualquiera que pudiera representar un peligro para él. Durante 1981 y 1982, alrededor de 1000 mafiosos fueron asesinados mientras Rina diezmaba a sus oponentes y ellos a su vez intentaban devolver los golpes, y al menos otros 200 desaparecieron sin dejar rastro. Un apabullante baño de sangre, incluso considerando el historial de violencia mafiosa de Sicilia.
Una de las historias más terroríficas de ese periodo es la de la llamada Habitación de la Muerte, un diminuto apartamento en Palermo controlado por uno de los hombres de Rina. Las víctimas eran llevadas allí para ser torturadas en busca de información y luego asesinadas, antes de ser después disueltas en ácido o descuartizadas y arrojadas al mar. Un informador aseguró más tarde que Rina insistía en estrangular él mismo a las víctimas, aunque eran sus subordinados quienes se deshacían de los cuerpos. Rina empleó también la traición en su guerra, convenciendo con frecuencia a sus rivales a que se uniesen a él y asesinándolos cuando ya no le eran útiles o cuando sus ambiciones se incrementaban. Algo que hizo incluso con dos de sus más leales y despiadados asesinos, Pino Greco y Filippo Marchese. En enero de 1983, tras decidir que Marchese ya no le era útil, Rina ordenó a Pino Greco que lo asesinara. 3 años después, el mismo Rina ordenó a Vincenzo Puccio y Giuseppe Lucchese que maten a Greco a balazos tras comprobar cómo las ambiciones de este se incrementaban. Para fines de 1983, ya era Salvatore Rina quien controlaba la mafia siciliana. El gobierno mafioso de Rina iba en contra de todas las tradiciones de la mafia. Matar niños y mujeres era solo parte de su estrategia, convirtiendo a las familias unas contra otras y pervirtiendo la lealtad dentro de las familias. Los primeros pasos del gobierno en contra de Salvatore Rina fueron tentativos, ya que los peligros, tanto políticos como físicos, hacían incierta la posibilidad de éxito. En un clima de gran peligro y en una historia de represalias violentas, un hijo nativo de Palermo fue introducido en las nuevas investigaciones de la mafia. Giovanni Falcone lideró un nuevo tipo de investigación que pronto captó la atención del pueblo italiano, los miembros de la mafia y el propio Rina. Inicialmente Falcone era un investigador de quiebras que examinaba quiebras fraudulentas, así que utilizó esas mismas técnicas de investigación financiera para atacar a la mafia, rastreando el dinero y demostrando que individuos sin empleo ni fuente de ingresos legítima no podrían haber adquirido los millones de dólares que pasaban por sus cuentas y se reflejaban en sus propiedades. Logró rastrear movimientos de narcóticos incautados, conectarlos con esas personas, mostrar transferencias bancarias y demostrar que la mafia siciliana estaba realmente a cargo del tráfico hacia los Estados Unidos. Al mismo tiempo que Falcone estaba siguiendo la conexión de la heroína desde el lado financiero en Sicilia, las autoridades en Estados Unidos estaban persiguiendo a los mismos traficantes a lo largo de la cadena de distribución desde Sicilia. Se formó un grupo de trabajo italoamericano para intercambiar información operativa de casos y aprender mejor unos de otros cómo penetrar mejor estas organizaciones de tráfico de drogas aparentemente conectadas. Evolucionó hacia un aparato en el que los más altos niveles de política de Estados Unidos e Italia coordinaban sus actividades. Resultó en los maxi juicios en Italia, los casos de la conexión de la pizza y algunos casos de la comisión en Estados Unidos. Las tácticas de los Corleonesi, aunque ayudaron a que se convirtiese en el clan más poderoso de Sicilia, se volvieron en su contra cuando un convicto de alto rango en la mafia siciliana, Tommaso Buscetta, se convirtió en el primer mafioso siciliano en informar y cooperar con las autoridades. Buscetta pertenecía a una de las familias derrotadas en la guerra mafiosa, habiendo perdido a varios familiares y muchos amigos a manos de los asesinos de Rina, lo que le convenció de que convertirse en informador era la única manera de salvarse y lograr su venganza. Buscetta proporcionó gran cantidad de información testificando en el Maxi Proceso celebrado entre 1986 y 1987 que condenó a cientos de mafiosos. Buscetta fue el primer miembro de la mafia siciliana en testificar en un tribunal de justicia en contra de la mafia. Identificó a más de 400 miembros de la mafia, describió el organigrama de toda la organización, identificó a los miembros de la comisión, explicó cómo operaban y cómo la estructura hacía que las personas que dirigían la comisión fueran legalmente responsables de lo que hacían los soldados. A través de Buscetta, Falcone pudo estructurar un acta de acusación que hacía responsables a todas aquellas personas que habían ordenado los asesinatos de cientos de miembros de la mafia, políticos, jueces y policías en los últimos 10 años. Aunque la idea era crear una organización democrática, Buscetta explicó que la autoridad se imponía realmente por el hombre que había tomado el control, Salvatore Rina, la Bestia.
Por primera vez, los fiscales lograron demostrar una conexión directa entre las acciones de los soldados de la mafia y el gobierno de la bestia. Las confesiones de Buscetta y la habilidad de Giovanni Falcone desencadenaron una vasta nueva represión contra la mafia siciliana, llevando al arresto de cientos de miembros de la mafia. Algunos seguirían su ejemplo y se convertirían en testigos del gobierno, mientras que la presión de las fuerzas del orden se intensificaba e Italia se preparaba para un juicio de proporciones sin precedentes. Salvatore Riina no estaba preocupado. Los esfuerzos del gobierno habían sido derrotados antes y seguramente serían derrotados de nuevo. Pero lo que no reconoció es que durante el periodo en que Falcone estaba tras la mafia, se había desarrollado un gran apoyo público para hacer algo contra la mafia. La gente estaba harta de lo que estaba sucediendo. Habían perdido ese sentido de apoyo que la mafia había tenido tradicionalmente, donde ayudaba a las personas pobres y las apoyaba en resolver problemas, velaba por ellas en tiempos de necesidad y así sucesivamente. Después del maxi juicio, el gobierno logró un ataque exitoso contra el crimen organizado, gran parte de ello gracias a Tommaso Buscetta. La información revelada también vinculó a figuras gubernamentales e industriales en Italia con la mafia, marcando un punto de inflexión a partir de 1987. El maxi juicio resultó en una victoria significativa. De los 450 acusados, más de 300 fueron condenados. Salvatore Riina, a pesar de ser un fugitivo desde su liberación en 1969, fue condenado en ausencia junto a otros líderes de la mafia a cadena perpetua. Sin embargo, su confianza en que las apelaciones serían escuchadas por personas favorables a la mafia lo mantenía optimista. Después del maxi juicio, ocurrió un evento extraño e indicativo de la situación en Italia en ese momento. Aunque el juicio fue una gran victoria, el jefe de la Oficina de Investigación de Palermo decidió retirarse, siendo asegurado por fuentes gubernamentales que Giovanni Falcone lo sucedería, garantizando la continuidad en las investigaciones sobre la mafia. Sin embargo, un magistrado anciano, a punto de jubilarse y sin experiencia en juicios contra la mafia, fue nombrado en su lugar, y Falcone fue rechazado para el cargo. En lugar de recompensar a los fiscales que habían tenido éxito, se les denigró públicamente, poniéndolos bajo investigación por cargos frívolos y sin sentido, haciendo que sus vidas fueran casi imposibles y deteniendo virtualmente las investigaciones bajo el nuevo y mal preparado jefe de personal. Falcone, frustrado, vio que su trabajo aclamado durante el maxi juicio ahora era olvidado y la lección de los años 60 parecía quedar en el pasado. Cuando se supo que Falcone había sido invitado a trabajar en Roma con un nuevo ministro de Justicia, su traslado desde Palermo fue visto como prueba de su fracaso definitivo. Sin embargo, Falcone demostraría ser aún más peligroso para la mafia que antes, planeando un asalto más amplio contra ella cuando la Corte Suprema italiana se negó a revertir las condenas del maxi juicio, sellando el destino de cientos de mafiosos encarcelados. Fue la estrategia de Riina la que había fallado, no la de Falcone. Los mafiosos estaban furiosos y se convirtieron en una especie de bestia herida. El nuevo periodo de violencia de Riina comenzó con el asesinato de Salvatore Lima en marzo de 1992, el político más poderoso de Sicilia y cercano amigo de la mafia en el gobierno. Fue una advertencia de Riina al Partido Demócrata Cristiano, cuya política de coexistencia pacífica con la mafia se volvía políticamente inviable. Menos de 3 meses después, la mafia siciliana dio otro paso en su escalada contra el gobierno y resultó ser el error más costoso para Giovanni Falcone. Recibir amenazas de muerte era parte de su trabajo, pero eso no detuvo a Falcone. A pesar de las amenazas constantes, seguía adelante con su trabajo, tomando todas las precauciones humanamente posibles. Falcone era filosófico al respecto. No era fatalista y creía que el enemigo estaba tras él, pero quería lograr lo que pudiera mientras pudiera. Pero la mafia liderada por la bestia Riina había planificado cuidadosamente su asesinato. Palermo. Son las 17 horas, 56 minutos y 48 segundos del miércoles 23 de mayo de 1992. El Instituto de Geofísica y Vulcanología del Monte Erice detecta un pequeño movimiento sísmico con epicentro en una curva de la autopista que conecta la ciudad siciliana de Palermo con el cercano aeropuerto. Pero esta vez no es la madre naturaleza.
La explosión de unos 500 kilos de trinitrotolueno ubicados bajo tierra pone fin a la vida del juez símbolo de la lucha antimafia en Italia, a la de su esposa, la también magistrada Francesca Morbillo, y a la de sus 3 escoltas. Giovanni Falcone debería ser recordado como un héroe. Su vida demostró que los esfuerzos de una persona pueden marcar la diferencia en la vida de los demás. Era un hombre notable, alguien que verdaderamente creía en la justicia. La reacción pública a la muerte de Giovanni Falcone tomó las dimensiones de una tragedia nacional. La incredulidad, el shock y la indignación barrieron el país. Parecía que Riina y la mafia estaban ganando la guerra y la gente culpaba en parte al gobierno, estimulando una especie de revuelta popular y cívica en Palermo y otras ciudades de Sicilia, así como en toda Italia. Las protestas se manifestaron con mujeres colgando sábanas con mensajes de protesta en ventanas y balcones en Palermo. Juraron seguir mostrando estas sábanas como signo de protesta hasta que los asesinos de Falcone fueran llevados ante la justicia. De repente, se comenzó a hablar nuevamente sobre los vínculos de la mafia con políticos en Sicilia, y las nuevas revelaciones alcanzaron al Parlamento. Para continuar con el trabajo de Falcone, nombraron a otro legendario fiscal antimafia como su reemplazo, Paolo Borsellino. 2 meses después, otra explosión sacudió Palermo. El 19 de julio de 1992, Paolo Borsellino se dirigía con su escolta al hogar de su madre cuando un automóvil aparcado frente a la vivienda y cargado con aproximadamente 110 kilos de trinitrotolueno hizo explosión, causando la muerte de Borsellino y de 5 miembros de su escolta. La bestia estaba desatada. Una Italia atónita presenció otro funeral y el sentimiento de mayor indignación se apoderó del país. Funcionarios del gobierno que asistieron al funeral de los guardaespaldas de Borsellino fueron agredidos por multitudes furiosas. El servicio de escolta se rebeló contra los pobres esfuerzos del gobierno para protegerlos. El público exigió la respuesta más fuerte contra la mafia hasta el momento. Inmediatamente, 7.000 soldados del ejército fueron enviados a Sicilia para mostrar que el gobierno, y no la mafia, estaba a cargo. Se promulgaron nuevas leyes que crearon un programa de protección de testigos en Italia, alentando a cientos de miembros de la mafia a convertirse en testigos del gobierno. Había 2 categorías de personas que se volvieron contra Riina. Miembros de la facción perdedora que lograron sobrevivir cooperaron en su contra, y miembros del grupo ganador o aquellos que fueron cooptados porque formaban parte del tráfico de drogas. Pero el grupo más interesante, aquellos que tenían la información más reciente, eran sus guardaespaldas y conductores, quienes temían que estaban a punto de ser asesinados y decidieron que la única manera de salvarse era cooperar contra Riina. Con el tiempo, incluyó a un número creciente de personas dispuestas a cooperar. Finalmente, el 15 de enero de 1993, sin mucha pompa y sin resistencia, la policía arrestó a Salvatore Riina mientras conducía por las calles de Palermo. Al principio afirmó ser un jornalero itinerante de visita en la ciudad, pero pronto quedó claro que este era la bestia Riina. La satisfacción pública por el arresto de Riina se enfrió al revelarse que durante sus 30 años como fugitivo, Riina había vivido en Palermo, con atención médica por su diabetes y registrando a sus 4 hijos con sus nombres reales en el hospital local. Incluso llegó a visitar Venecia en su luna de miel sin ser identificado. Muchos, de manera indignada y con enojo, declararon que las autoridades solo arrestaron a Riina debido a la presión a la que se vieron sometidos por la opinión pública tras los asesinatos de Falcone y Borsellino, viendo la facilidad con la que Riina había evitado la justicia durante tanto tiempo como un ejemplo de lo que muchos no dudaron en definir como apatía, por no llamarlo complicidad de las autoridades sicilianas en lo referente a la mafia. A pesar de haber sido ya condenado a 2 cadenas perpetuas, Riina fue de nuevo juzgado por más de 100 asesinatos, incluyendo los que ordenó contra Falcone y Borsellino. En 1998, Riina es sentenciado con una nueva cadena perpetua por el asesinato de Salvo Lima, un político del que se venía sospechando una relación con la mafia y que murió a tiros en 1992 tras fracasar en su intento de impedir las encarcelaciones de mafiosos en los macrojuicios hacia mediados de la década de 1980.
Rina permanecía preso en una prisión de máxima seguridad en Milán, con contacto limitado con el mundo exterior para prevenir que pudiese seguir gobernando su organización entre rejas como otros hicieron en el pasado. Sin embargo, se especula que de alguna manera la bestia siguió dirigiendo y teniendo influencia en la organización entre rejas. También apodado el Capo de Capos por el poder que ostentó durante sus 20 años de gloria, Salvatore Rina sembró el terror durante esas casi 2 décadas en Sicilia y dentro de la Cosa Nostra, de la que había tomado el control en los años 70. El 17 de noviembre del año 2017, y con múltiples condenas encima, murió finalmente la bestia por causas naturales tras pasar algunos días en coma inducido por un cáncer terminal. Tenía 87 años de edad. Si te ha gustado la impactante historia de la bestia Rina, entonces no creo que quieras perderte la historia de lo que sucedía alternamente en Roma, con la banda de la Magliana. El video con su historia lo tienes justo ahora en pantalla.